Y seguimos con ustedes, amantes del color, trayéndole más y más videos. Ya saben, nosotros subimos nuestros videos los lunes a las 9 de la noche, ya están en línea. Cualquier cosa, dejen sus comentarios y nosotros siempre los leemos para que podamos, pues, diferenciarnos de todos los demás. Así es que se cuidan mucho. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nacho Cuevas y soy el director estilístico de Kemon España. Hoy vamos a ver un tutorial de cómo hacer un corte, bueno, de cómo hacer un corte no, este corte en concreto que llamamos asimétrico largo. Porque, obviamente lo de asimétrico está claro, ¿no? Porque vamos a hacer una de las zonas más larga y otra de las zonas más cortas. Pero vamos a hacerlo también un poco con una desconexión en la parte posterior. Normalmente tendemos, cuando cortamos el cabello a capas y en largo, a subir todas las capas hacia arriba, con lo que genera, cuando vuelven a caer, si hemos cortado bastante esas capas, 4 hilos de cabello sin densidad. En este caso lo que vamos a hacer es separar la parte posterior y cortaremos en 3 zonas. Una, la zona del desfilado o flequillo largo. 2, la zona de los laterales, que nos servirá de densidad o desfilado a los lados. Y 3, la parte más larga, que queremos que quede con mucho cuerpo y con mucha potencia. Bien, para este cabello vamos a emplear High Density, pero el producto que sirve para domar, para disciplinar, pero que no tiene mucha densidad el cabello. No es como High Density Control, que es una crema, sino que es un producto más ligero. Por lo tanto, me permite, a la hora de secar o a la hora de trabajar, primero lo voy a emplear como un precorte, me disciplina el cabello, me lo hidrata y sobre todo me facilita cuando tenemos estos cabellos largos. Lo peor es que cuando cortamos normalmente se enredan, se enmarañan las puntas y aquí tenemos un cabello, pues bueno, más bien seco, tendencialmente seco. Voy a emplear en este caso High Density Recharge, que es un producto que me recarga de hidratación el cabello. Cuando veáis las instrucciones del producto, muchas veces no van con lo que hacemos después con él. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando trabajamos con High Density tenemos 3 productos: el Control, que es este de aquí, el Curl, que es este de aquí, y el Recharge, High Density Recharge, que es este de aquí. Diferencias entre los 3: este negro es para cabellos rizados, que queremos dejar rizados y que el cabello nos quede definido, pero no engominado, sino más natural. Luego tenemos el Control, que es un producto en crema para cabellos más fuertes, que nos da un poquito de densidad, pero sobre todo nos ayuda a disciplinar. Para un cabello ondulado que queremos estirar, es el producto idóneo. Y por último, el High Density Recharge es un producto que nace para recargar este peinado que hemos hecho de rizos al día siguiente. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú te secas con un difusor? El cabello rizado tiende a enmarañarse o a resecarse un poquito, o a anudarse cuando duermes, y a la mañana siguiente el cliente lo que hace es volvérselo a mojar o definitivamente lavárselo de nuevo. High Density Recharge lo que te hace es que define otra vez el rizo sin tener que pasar por el agua. Por lo tanto, aplicas una pequeña dosis y vuelves a texturizar. Para eso nace, pero eso no quiere decir que sirva solo para eso. En este caso lo empleo para estirar el cabello y para que me dé hidratación, brillo y me permita disciplinar este cabello. Lo empleamos de una manera discreta porque no sé si será el producto final. Ahora lo estoy empleando como producto que me ayude al corte, por lo tanto es un pre. No quiere decir que este sea el producto que después acabe aplicando para peinar. Ok, con esto ya es suficiente y lo que hacemos, como siempre, es pasar una paleta para que el producto se distribuya perfectamente en todo el largo del cabello. Ahí lo tenemos. Bien,
Dicho esto, vamos a empezar con el corte. Lo primero que vamos a hacer son las particiones. Las hacemos y las explicamos. Bien, empezamos haciendo unas particiones que ahora os explico. Primero marcamos un pequeño triángulo. En este lateral nos va a servir de raya y lo vamos a hacer ligeramente asimétrico, más bajo en este lateral. Luego marcaremos un zigzag separando la parte media de la parte baja. ¿De acuerdo? Vemos que está dividido en dos aquí en esta zona con una raya. Esto tiene una función. Al final lo que vamos a hacer es llevar toda esta zona intermedia a ese punto para generar unas capas más largas por la zona delantera y más cortas por la parte trasera. Pero vamos a ello. Correcto. Una vez que hemos definido el largo, vamos a capear esta zona baja, pero solamente la zona de la punta, para que no haya después, cuando hagamos las capas en la zona intermedia, no haya un salto entre la zona baja y la zona intermedia. No puedes dejar esto completamente entero y la zona de arriba muy capeada, porque entonces se notaría la diferencia. Empezamos trabajando por la parte central. Ahí está. Y trabajamos solo, vaya, me enredo, ahí estamos. Y trabajamos solo la parte superior de la zona. Ahí está. El largo lo mantengo como lo he cortado antes. Todas las demás secciones las traslado a este punto central. La largura ahora mismo la vamos a definir en este largo. No vamos a tocar más. Ella es una clienta de cabello largo y lo que vamos a hacer es respetárselo. Por lo tanto, lo que hago ahora es sujetar lo que ya he cortado. Ahí está. Ahora no vamos a tocar ya esta zona de aquí. Continuamos el corte. Soltamos uno de los laterales. Ahí está. Y vamos a generar las capas. En definitiva, la parte que más movimiento tiene en una melena es la parte intermedia, porque la parte baja normalmente con el propio peso se queda como muy estable, muy en su sitio. Lo que vamos a hacer es capear mucho esta zona, pero no tanto como para que nos quede demasiado corta. Va a ser un efecto más largo en la zona delantera y más corto en la zona trasera. Traslado el mechón hacia atrás, ahora sí, manténme la cabeza ahí por favor. Y comprobamos dónde me va a llegar la primera de las capas y sobre todo, si yo lo corto a esta medida, qué es lo que va a ocurrir con la zona de patilla, con esta zona de aquí. Le voy a dar la vuelta para que lo observemos bien. Si yo lo corte donde lo corte, este mechón, me va a definir el largo que yo voy a dejar aquí y sobre todo el largo que va a caer sobre el cabello que os decía que no vamos a tocar más. Por lo tanto, sí quiero que haya una desconexión, pero que no sea demasiado evidente. Lo que vamos a hacer es, cojo este mechón, lo traslado hacia abajo, a ver hasta dónde me va a llegar. Yo creo que está bien ahí. Y a partir de aquí, cojo el mechón de la parte delantera, ahí, y compruebo si lo corto aquí, si lo voy a cortar o no lo voy a cortar. En definitiva, me queda prácticamente a paño. Por lo tanto, voy a cortar un poquito más. Llevamos el cabello hacia arriba. ¿Y por qué hacia arriba? Porque si lo traslado paralelo prácticamente al suelo, aquí me va a quedar el corte mucho más neto, más marcado. No quiero esto. Por lo tanto, lo elevo y así cuando caiga también quedará más capeado. Primero hago un precorte recto, ahí está, y después trabajamos en point cut, que es la forma de que los cortes se noten lo menos posible cuando caigan. Ahí está, siguiente sección, paralela a la anterior y cortada en el mismo punto. Ahí está. Primero hago un precorte, porque si no el cabello se me dobla y es más difícil para mí cortarlo. Busco dónde está mi mecha guía y corto. Bien. La largura que tengo es la que quería, por lo tanto todo está yendo más o menos bien. ¿Por qué he hecho una línea de separación en zigzag? Porque lo que quiero es que cuando haga las capas en la zona intermedia no me quede la línea totalmente definida de corte, ¿de acuerdo? Con el zigzag, aparte de elevar las capas y el zigzag,
quedará menos definida la zona de empiece de capas más cortas. Bien, a partir de aquí suelto el otro lateral y para no confundirme, lo que hago es separar mi mecha guía, retiro lo que ya he cortado del lateral, en este caso izquierdo, y lo sujeto. ¿Qué es lo que ocurre con ello? Pues que tengo una mecha guía a donde tengo que trasladar todo el resto y no me voy a equivocar. No lo voy a traer 1 centímetro más para acá o otro para allá. Por lo tanto, el corte me quedará tal como debe quedar. Secciones, ahí lo tenemos, lo traslado a este punto, sujétame por favor ahí, eso es. Bueno, esto lo corto, ahí lo tenemos. Eso es, y cortamos texturizando. Bien, ahora vamos a trabajar esta zona alta de la misma partición y la vamos a trabajar rompiéndola con la técnica slide. Y aligeramos de esta manera la punta. ¿Lo podemos hacer con la navaja? Obviamente se puede hacer también con la navaja. Al final cada maestrillo tiene su librillo, como dice el refranero. Podemos trabajar tranquilamente con una técnica o con la otra, o con una herramienta o con la otra. Muy bien, soltamos y ahora sujetamos de nuevo lo que acabo de cortar. Ahí está. Fijaros que lo que hago es corto una zona, sujeto, para no mezclarla con la anterior. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que estamos haciendo es un corte que está desconectado una zona de la otra, aunque después cuando esté el cabello seco no veremos esas diferencias, ¿de acuerdo? Bien, soltamos la zona del flequillo, ahí está, y lo vamos a trabajar, te giro un poquito así para que se vea bien, y lo vamos a trabajar hacia el lateral de la raya, creando así una línea de corte que va a ir a más largo en el lateral, en este caso derecho. Lo traigo hacia el lateral izquierdo, eso es, cortamos primero el neto y a partir de ahí técnica point cut. Todas las demás secciones a este mismo punto. Ahí está, primero corto un precorte y a partir de ahí suavizamos y definimos el corte con esta técnica. Si una vez seco necesitamos texturizarlo un poquito más, podemos hacerlo con la técnica slide sin ningún problema. Ok, ahí está. Lo voy a definir un poquito más aquí, porque ya tenía un precorte previo y está prevaleciendo sobre lo que yo estoy haciendo ahora. Por lo tanto lo defino ahí. Correcto. Bien, ahí tenemos el desfilado. Ahí está. Voy a trabajarle un poquito más las puntas. Eso es. Y ahora sí, soltamos todo lo que hemos cortado porque la unión entre las zonas será de una forma visual. Bien, ahora vamos a trabajar desfilando y dándole forma a lo que es el perímetro, porque de hecho esta zona todavía no la hemos tocado. Vamos a llevarlo hacia adelante y trabajaremos muy suave el perímetro. Siempre trabajando con una técnica que no sea neta, ¿de acuerdo? No podemos darle un corte neto aquí porque se notaría en exceso. Por lo tanto, siempre o con navaja, o en point cut, o incluso en slide. Bien, vamos a trabajar la parte posterior ahora. Ahí está. Y subimos la zona sin coger el largo. Ahí está.
solamente la parte de coronilla, ahí la tenemos, y suavizamos todavía un poquito más. Ok, bien, el corte ya estaría acabado. Lo que vamos a hacer ahora es secarla, pero con un efecto muy natural. Vamos a emplear para ello un difusor, por lo tanto el cabello nos va a quedar con un rizo natural, pero después trabajaremos con la plancha para definir un poquito más ese rizo y que no quede tan desestructurado. Muy bien, para sacar ahora un rizo natural, para definirlo, pero que no nos quede en exceso marcado, voy a utilizar High Density Curl. Una pequeña cantidad, aplico y después deberé aplicar un poco más. Siempre empezamos aplicando el producto entre medios y puntas, sin llegar a la raíz, y empezamos por la parte posterior para no saturar en exceso la parte delantera. El High Density para rizos es un producto en crema, denso, que nos va a definir el cabello rizado, pero no nos lo va a dejar, como os decía, engominado, ¿no? Ese efecto de plástico que tanto se llevó en los años 90. El efecto que va a crear es un efecto más seco, más natural, y el volumen que vamos a crear también va a ser con movimiento. Bien, ahora para darle un efecto de mayor volumen, de mayor potencia en la zona superior, necesito algo que me eleve las raíces. Para ello voy a emplear Directional Volumenizer y lo voy a emplear solo en raíz. Ahí estamos. Cierra un poquito el ojo, que te voy a dar volumen a las pestañas. Ahí estás. Correcto. Muy bien. Y ahora sí, trabajamos con el difusor. Bien, como último detalle hemos secado con el difusor, luego hemos dado unos pequeños toques de plancha para que defina un poquito más el rizo, pero bueno, yo creo que se aprecia perfectamente cuál es el volumen que se genera con este tipo de capas, ¿no? Respetamos el largo a modo de extensiones y que no son de su propio cabello, y después generamos un volumen máximo en la parte intermedia y dándole este enfoque con el desfilado este que hemos hecho en la parte delantera un poco más cañero, un poco más potente. Para acabar, en este caso vamos a trabajar con Adrenaline, que es una laca muy potente y que nos va a definir el rizo y la potencia de volumen sin que se marche en una buena temporada. Tiene muy buena fijación. Un poquito de lado, lo ponemos y ya veis qué sensación de volumen y de fuerza que nos genera Adrenaline. Ok, pues este es el trabajo terminado, ya veis el volumen que genera este tipo de capas, el desfilado, la potencia que le da y sobre todo el color. Un color potente, un color de nayo. Si os ha gustado el trabajo, ya sabéis, darle al like y suscribiros y así veremos muchos más tutoriales. Gracias, chao.